Y el día de hoy voy a hablar de cómo citar distintas fuentes en el formato app. Esto nos ayudará a dar el valor que tiene cada persona al momento de publicar su documento y también así evitaremos el plagio en nuestras presentaciones, informes o tesis. Como primero tenemos formas básicas para citar libros, donde se puede ver que los elementos referenciales que debe llevar, como el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título en cursiva, la edición, la editorial, el código URL. Si de pronto el libro tiene más de una edición, se debe indicar el número abreviado, por ejemplo, segunda edición. Al ladito del título en cursiva se pone el número de edición. El libro con autor. ¿Cómo citar un libro con autor? Lo primero que vamos a hacer es poner el apellido, el año en el que se publicó, el título en cursiva, la editorial y a continuación un ejemplo. Aquí vemos el apellido, el año, el título que está en cursiva, también vemos la editorial entre paréntesis, también tenemos lo que es la editorial un poquito más completa en todo acá con el código QR. Lo tercero que vamos a ver es un libro con editor. ¿Cómo citar un libro con editor? En este caso se ve lo que son el apellido, el año, el título en cursiva, el editorial y lo mismo, un ejemplo. Lo que varía en esto es más que todo el orden de los que está puesto en nuestras solicitudes, que son como el año, el título en cursiva, etcétera. Entonces, cada uno de estos tiene que tener su cita, es de suma importancia. Como tercero tenemos un libro en versión electrónica. Estos libros son plenamente publicados directamente en medios digitales. Entonces, estos libros también se deben citar. Para esto debemos colocar lo que es el apellido, acompañado de las iniciales del nombre, el año, el título en cursiva, la editorial, si aplica lógicamente, y el código QR. Aquí por lo mismo tenemos un ejemplo. Como otro punto tenemos lo que es un libro con traducción. Esto plenamente son aquellos libros que tienen reimpresos o tienen una reedición en un idioma diferente al original. Entonces estos libros también se van a editar. Aquí como podemos ver lo que nos solicita es el apellido. Si son dos autores le ponemos aquí el apellido del uno acompañado de las iniciales del nombre y el otro apellido también lógicamente. Y por lo mismo tenemos aquí un ejemplo. Aquí, por ejemplo, está en inglés, entonces es un libro con traducción. Ponemos en nuestra siguiente, que es un capítulo de un libro. El capítulo, así lo tomemos, lo debemos citar. Y para esto se debe hacer referencia a un capítulo de un libro cuando el libro con editor y los capítulos han sido escritos por distintos autores. Entonces, para esto, lo que vamos a necesitar es el apellido con las iniciales. Si son los dos autores, pues lo colocamos los dos autores, el título del capítulo o la entrada en el apellido. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar todos los datos que nos presentan aquí y nosotros ir poniendo claramente cómo se ve en el ejemplo. Artículos científicos. Estas publicaciones son principalmente para las revistas especializadas que pueden aparecer en versión impresa, digital o de ambas maneras. La información para realizar la referencia de un artículo se suele encontrar en la primera página del artículo, en la parte superior o en el pie de página. Forma básica de los artículos científicos. De esta manera podemos tener una base en lo que son los artículos científicos, donde se debe colocar lo que es el año, el apellido, si son dos o tres autores, colocarle los autores, conjuntamente con la fecha de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva y el volumen en cursiva. Lógicamente, cualquier volumen que sea, se lo coloca ahí entre paréntesis. También tenemos el artículo impreso, que tiene el apellido, la inicial del nombre del autor, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista debe estar en cursiva, el número y también debe colocarse las páginas. Vamos a ver lo que es un artículo en línea,
que este debe estar con el apellido, las iniciales de los nombres, también debe colocarse la fecha, un título del artículo, y también el nombre de la revista en cursiva. El artículo DOI debe aparecer primordialmente con el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número y también las páginas. Vamos a ver lo que son las citas para periódicos. Para esto debemos identificar primero las partes que tiene un periódico, como por ejemplo tiene el nombre del periódico, lo que es la fecha, el título del artículo y el autor del artículo. Con esto identificado vamos a ver cómo citar un periódico. Tenemos el periódico impreso que nos va a solicitar lo que es el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y la página sin abreviación. Como un ejemplo, les puse aquí, es este, el periódico en línea. Tenemos el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico, conjuntamente con su código QR. También como cuarto vamos a ver lo que es el artículo de revista, específicamente el magazine. Vamos a ver estos apartados que tenemos aquí, que es el impreso en línea. El impreso y el artículo también lo que es en línea. El impreso es el apellido con la fecha, título del artículo, nombre de la revista, el volumen y las páginas. Un ejemplo, para el artículo en línea lo que cambia es el código QR, o sea, se debe agregar lo que es el código QR, de ahí son los mismos requerimientos que el impreso. Como nota, se debe incluir el mes, el año de la referencia de la revista, que tiene publicaciones mensuales. Una revista va teniendo sus publicaciones mensuales, entonces se debe agregar lo que es el año y el mes en el que es publicado. Quinto, tenemos lo que son informes gubernamentales, donde se puede poner lo que es el nombre de la organización, conjuntamente con el año entre paréntesis, título del informe, el número de la publicación y el código URL. Como sexto tenemos lo que es las simposios y la conferencia de congresos. Para esto debemos tener muy en cuenta que se debe poner todos los datos que se solicita, como es el apellido, sea de dos autores o de un solo autor. Entonces lo colocamos el apellido con la fecha entre paréntesis, el título de la ponencia, el tipo de contribución, el título de simposio o congreso. También se debe agregar lo que es la ciudad, el país y el código QR. De esta manera, como se ve en el ejemplo. Tenemos también cómo citar las tesis y trabajos de grado. Más que todo para las tesis que son publicadas en base de datos en línea. En este momento podemos observar que tienen lo que es apellido, año, título de tesis, entre corchetes tesis de pregrado, maestría, si es una maestría, un doctorado, el nombre de la institución que otorga el título y también el nombre de la base de datos y el código UR. También tenemos lo que es la publicada en línea, que no es una base de datos. Entonces podemos poner lo que es apellido, la inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título de la tesis, de pregrado, maestría o doctorado, nombre de la institución que otorga el título y archivo digital en el código UR. Todos estos están citados con lo que son ejemplos. Todos estos apartados tienen su debido ejemplo, que nos va a ser mucho más práctico y nos vamos a guiar de mejor manera. Entonces, esta ha sido lo que es mi publicación de cómo agregar las citas a nuestros documentos que son sacados obviamente del internet o de algún libro o de algún artículo científico. Así evitamos también el plagio y damos crédito a las ideas de otros autores, para así facilitar también lo que son búsquedas de fuentes de consulta a los demás lectores de nuestro trabajo. Y así sabremos mucho mejor de cómo citar las distintas fuentes explicadas en el video. Espero que le haya gustado mucho, que haya sido de su interés.
ya que es muy importante aprender a citar de manera correcta dentro de todo nuestro aspecto académico, tanto en artículos muy básicos hasta inclusive una tesis.